Hay un concepto hebreo que es Tinokot Shel Beit Rabban, que puede sonar muy extraño, porque se podría traducir como algo así, como los bebés de la casa del Rabán. ¿Y qué será un Rabán? Y se usa ese término para los niños que empiezan su colegio. Y es más bien un término usado para cuestiones relacionadas a la Torah, pero existe ese término en hebreo. Cuando nos ponemos a indagar, tiene su origen en la época de la Mishnah. Digamos, hace 2000 años atrás, que sabrá un hebreo un poco diferente al actual. Sigue siendo hebreo, pero no es ni el hebreo del Tanaj ni el hebreo actual. Hay diferentes periodos en el hebreo, igual que en otros idiomas muy antiguos, que va evolucionando, va cambiando, va adquiriendo otros conceptos, términos de otros idiomas. Tinokot Shel Beit Rabban, bebés de la casa de Rabán. La palabra tinok hoy en día se usa como bebé, como el bebito, aquel que mama, que absorbe leche para su nutrición. Y viene de la palabra yonek, aparentemente, que es precisamente esto, de absorber la leche, de mamar. Así que tiene una lógica que hoy en día la palabra tinok sea para bebé. Pero en la época de la Mishnah, la palabra tinok se usaba como lo que hoy en día conocemos como yeled, y como en la época del Tanaj conocíamos como yeled. Más precisamente, el tinok era un niño desde el momento del nacimiento hasta la adolescencia, hasta que se convertía en... Tampoco existía adolescencia en aquellas épocas, hasta que se convertía en un adulto de acuerdo a la perspectiva cultural de aquella época. Un tinok, lo que hoy es un bebé, en la antigüedad era un niño, desde el nacimiento hasta la adolescencia, la adultez. En épocas del Tanaj no existía la palabra tinok, usaban la palabra yeled, desde el nacimiento en adelante hasta que era adulto, hasta que era adolescente, era yeled. Y viene de la palabra hebrea nacer. Y ambas tienen lógica. Un bebé ha nacido, un bebé absorbe la leche para su nutrición. Por tanto, las dos hacían referencia a lo mismo, solamente que el nacido ya era atribuido a más tiempo. Para poner en orden las cosas, entonces, tinok no existía en la época del Tanaj. En la época de la Mishnah era un niño y en la época actual es un bebé. La palabra yeled en la época del Tanaj era un niño. La palabra yeled en la época de la Mishnah era un niño. Y yeled actualmente es uno que no es un bebé, pero que tampoco es adolescente. ¿Se ha comprendido? Más o menos. Así que vemos una evolución, un cambio, una diferencia en el idioma. Y es bueno conocerlo. Entonces, Tinokot Shel Beit Rabban son los niños de la casa, Beit es casa, de Rabán. ¿Y qué es Rabán? Hoy en día la palabra Rab, y desde hace unos cientos de años, se usa como rabino, como un título que en la antigüedad no existía. En su origen la palabra Rab era alguien que tenía mucho conocimiento de Marvedat. Así que el Rab era un maestro. Por lo tanto, Tinokot Shel Beit Rabban eran los niños, no los bebés, los niños que iban a la casa del maestro, porque así era como se aprendía, yendo a la casa del maestro. La palabra Rab, en la actualidad, como les dije, significará rabino y tendrá otras connotaciones, pero en la antigüedad era claramente un maestro. Por tanto, decir More y Rab, tanto en el idioma del Tanaj, que no existía la palabra Rab, como en el idioma de la Mishnah, era lo mismo, el maestro, aquel que se dedicaba a enseñar. ¿Por qué es Rabán y no Rab? Porque en el idioma de la Mishnah se usaba la nun en vez de la mem al final de la palabra la mayor parte de las veces. Se ha encontrado escritos donde en vez de decir shalom, dice shalom, por ejemplo. En vez de decir palabras que terminan en mem actualmente o en la época del Tanaj, usaban la nun final. Por ejemplo, Olin Beyordin, Nisuin, Kidushin, con nun al final. Así que nos habla de que es una palabra, un término, un concepto nacido en determinada época con un determinado uso del hebreo. En este pequeño y confuso video que he compartido con ustedes, hemos visto los cambios en el idioma, la continuidad en el idioma, y hemos visto también cómo conceptos que hacen a la familia o a la individualidad
también han ido cambiando. Hoy en día se tiene un concepto que en la antigüedad no existía, que es la adolescencia, que es muy reciente. Incluso el concepto de familia viene cambiando porque hay gente que asume que la familia puede ser 2 padres, 2 madres, 3 padres, 1 madre, etcétera. Son cosas que las culturas, las sociedades van cambiando. Y también el sentido de la familia, porque hasta el siglo XIX, hasta la industrialización, la familia se veía muchas veces como una unidad de trabajo. Era como una especie de cooperativa. Se tenía hijos, los cuales iban a trabajar y aportaban al sustento de la casa. No era tanto un concepto emocional, transmisión de valores, transmisión de el apellido o lo que sea. Era más bien, precisamos hijos que trabajen porque precisamos que esta cooperativa familiar funcione. Luego con la industrialización de a poco fue cambiando y hoy en día la familia, ya ven, es algo bastante diferente. ¿A qué nos tenemos que atener? Por supuesto que a cómo funciona la actualidad, pero no tenemos que perder de vista la espiritualidad, que es así, no cambia, esa es permanente, y ver cuáles son los valores espirituales que se aplicaban en la época del Tanaj y cómo funcionan hoy en día. En la época del Tanaj existía la poligamia y nadie hacía problemas por la poligamia. Era parte de la cultura, se entendía perfectamente su funcionamiento y nadie estaba demandando, pidiendo que hubiera la oportunidad que las mujeres tuvieran más de un marido, por lo menos en el pueblo judío. Hay algunos pueblos vecinos que sí había así. ¿Y por qué no? Había motivos históricos y motivos también legales para el asunto, que en principio no tienen nada que ver con el machismo. Otro día, si quieren, se los explico. Con el paso del tiempo, ese concepto perdió sentido. Originalmente tampoco tenía sentido, porque en la creación era los cónyuges, no había más gente que la pareja. Como vemos, conceptos que van variando, pero espiritualidad que permanece, y por lo tanto sería bueno conocer para poder aplicar correctamente en todos los tiempos. De mi parte, les deseo a todos ustedes que tengan un bonito día como este que estoy disfrutando, con shalom y bendiciones. Pero antes, ahí adelante tenemos el Memorial del Holocausto. Este es el Parque Nelson Mandela. Aquello es el club de golf de Punta Carretas, una bella panorámica de esta zona, de esta preciosa ciudad, todavía en invierno, fines de agosto, en Montevideo 2023. De mi parte les deseo a todos ustedes que tengan shalom y bendiciones.